Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente a Flip It con Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitos y Nestorcitas, en esta oportunidad lo que vamos a explicar es toda la teoría sobre unidades de medida. Lo que vamos a tener que tener en cuenta primero es qué es magnitud. Magnitud es algo que vos vas a medir. Por ejemplo, 4 metros, por ejemplo, 5 litros, por ejemplo, 8 metros cuadrados. Eso es una magnitud. La magnitud es metro cuadrado, litro, ¿sí? Entonces, magnitud es todo aquello que voy a medir. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es medir algo? Medir es comparar. O sea, si vos, por ejemplo, tenés que medir 3 metros, vos lo que haces es, esos 3 los comparás en cuántas veces entra el 1 metro, la unidad, en esos 3 metros. O sea, vos comparás ese 1, lo vas metiendo 3 veces para llegar a los 3 metros. Entonces, medir es comparar una medición con respecto a una unidad. El ejemplo sería, como te acabo de decir, suponete que esto mide 3 metros. Vos lo que vas a hacer es dividir todo eso en 1 metro, 1 metro, 1 metro. Quiere decir que 1 metro entra 3 veces en 3 metros. Por lo tanto, la medición va a ser 3 metros. Ahora, nosotros vamos a utilizar unidades. En primera instancia, las unidades que vamos a utilizar van a recibir el nombre de unidades escalares. Las unidades escalares son aquellas que van acompañadas del valor de la magnitud más el símbolo de la unidad que estás midiendo. Más adelante vamos a ver que hay otros tipos de unidades en las cuales nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, saber hacia dónde se mueve algo, ¿ok? Que ahora lo voy a presentar. Entonces, vamos a clasificar las unidades escalares, las vamos a clasificar en básicas, como por ejemplo la de longitud, que vamos a utilizar el metro, como por ejemplo la de masa, que vamos a utilizar el kilogramo, por ejemplo la de tiempo, que vamos a utilizar el segundo, y estas 3 de acá forman parte de lo que se llama el Sistema Internacional de Medición. Sistema Internacional de Medidas. Que antiguamente recibía el nombre de Sistema Argentino también, MKS, metro, kilo, segundo. ¿Sí? A ver, estas son algunas de las unidades básicas. También van a ver más adelante, un poquito más adelante, que vamos a tener las unidades de capacidad. Y dentro de la unidad de capacidad vas a ver que la unidad que va a aparecer es el litro. ¿Sí?
Bien, esas serían unidades básicas. Ahora, hay combinaciones de las unidades básicas. Ese tipo de unidades reciben el nombre de unidades derivadas. Y dentro de las unidades derivadas tenemos, por ejemplo, las de área. Metro cuadrado. Recordá que metro cuadrado sale de hacer metro, que es la unidad básica, por el metro, que va a terminar siendo metro cuadrado. Ahora, si yo, por ejemplo, hiciera metro por metro por metro, esto me va a dar metro cúbico. Y esta es una unidad de volumen. Por lo tanto, vamos a tener que una unidad derivada va a ser la de volumen. Metro cúbico. Y fíjate que yo había dicho que capacidad es litro. Y volumen para mí va a ser metro cúbico. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Uno normalmente cuando va a comprar una botella de una gaseosa o de un agua, le vas y le pedís, dame una botella de 1 litro o de 1,5 litros. Entonces vos lo que estás hablando, ahí dice volumen en la etiqueta, pero en realidad es capacidad. Ahora, vos no vas a calcular la capacidad de una caja que tiene medidas en metros o en centímetros o en decímetros. Vos lo que vas a calcular es el volumen de la caja. Por eso una cosa es en el estado líquido o en el estado gaseoso y otra cosa es en el estado sólido. ¿Está? Normalmente este tipo de cuestiones nosotros las tomamos como si fueran exactamente iguales. Para la física o para la química van a ser diferentes, aunque en algún momento uno vuelva a la idea de la vida cotidiana y termina hablando, por ejemplo, de volumen en litros. ¿Sí? Que no va a estar mal. Lo que sí es interesante es saber la diferencia. Bien. Otra unidad que vamos a ver muy pronto, derivada, va a ser la rapidez. Que la vamos a medir en metros sobre segundos. Y fíjate que uno mirando las unidades de la magnitud o de la unidad derivada rapidez, uno puede escribir la expresión matemática para calcularlo. Por ejemplo, metro es longitud, segundo es tiempo. Entonces, uno podría decir que para sacar la rapidez de algo, tengo que calcular la longitud que se mueve ese objeto dividido el tiempo que tardó en recorrer esa longitud. Y con eso, ya sabiendo las unidades, uno puede determinar la expresión matemática para hacer el cálculo. La última que vamos a ver en este momento va a ser la densidad. La densidad. Que uno la puede calcular en, por ejemplo, kilogramo sobre litro. También lo puede calcular como kilogramo sobre metro cúbico. Y fíjate que ya sabiendo ese tipo de unidad, uno puede definir que densidad es masa sobre volumen o densidad es capacidad sobre volumen. Observa que una unidad te puede definir cuál es la fórmula con la cual vos vas a poder hacer el cálculo. O al revés, una fórmula te puede definir las unidades que vas a utilizar para realizar los cálculos. Bueno, vamos a empezar a ver nuestra primera unidad básica que vamos a necesitar durante todo el año.
La primera unidad básica que vamos a utilizar y escalar va a ser las unidades de masa. Unidades de masa. Ahora, si bien habíamos dicho que el kilogramo es la unidad que mide la masa para el Sistema Internacional de Medidas, existe una unidad patrón, es decir, una unidad, un 1, que a vos te va a permitir calcular todos los pasajes de unidades de masa. Y esa unidad patrón es el gramo. Ahora, nosotros vamos a tener el gramo, el decagramo, el hectogramo, el kilogramo, el decigramo, el centigramo y el miligramo. Vamos a hacer una pequeña aclaración. La palabra kilo representa 1000. La palabra hecto representa 100. La palabra deca representa 10. La palabra deci representa la décima parte, o 1 sobre 10. La palabra centi representa 1 sobre 100, o sea, la centésima parte. Y la palabra mili va a representar la milésima parte. Más adelante vamos a ver cómo se llama a el prefijo, porque es un prefijo kilo y la unidad, por ejemplo, de 10.000 o de la 10.000 veces parte o la millonésima parte, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que hoy podemos decir es que kilogramo, hectogramo y decagramo para nosotros, o sea, kilo, hecto y deca, van a representar lo que se llama múltiplos. Y lo que vendría a la derecha de gramo va a llamarse submúltiplo. Obviamente, gramos es la unidad patrón. Ahora lo que vamos a aprender es a hacer pasajes de unidades. Yo no utilizo el corrimiento de la coma hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes lo pueden llegar a hacer en clase, no va a haber ningún tipo de problema. Lo que yo uso es lo que se llama coeficientes proporcionales. Ustedes se preguntarán por qué uso coeficientes proporcionales. Por ahí, para las unidades básicas escalares, resulta bastante simple, pero cuando uno empieza a trabajar con unidades derivadas, que por ahí tienen entre 2 y 3 unidades básicas, o 4 a veces, entonces uno, aprendiendo este método, que consiste en hacer multiplicaciones y divisiones, se vuelve muy simple. Entonces, vamos a nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo, supongamos que tenemos 30,1 kilogramo
y yo lo quiero pasar a gramos. En primera instancia lo que vamos a hacer es colocar el 1 en la unidad más grande, 1. Y luego vas a llevar en la tablita, agregar ceros hasta que llegues a la unidad a la que vos querés pasar. 0, 0, 0. ¿Sí? Esto es en primera instancia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir nuevamente 30,1 kilogramos. Vas a multiplicar y vas a trazar una línea, porque un coeficiente proporcional, una proporción, es un cociente, una división. ¿Qué es lo que vas a escribir en el denominador o en la parte de arriba de la fracción? Vas a escribir aquella unidad que vos querés pasar, a la cual vos querés pasar. ¿A cuál querés pasar? A gramos. ¿Y cuál vas a dividir o colocar en el denominador? La que vos querés que se vaya, kilogramos. Luego, de las dos vas a elegir cuál es la más grande, y la más grande es el kilogramo, es la que pusimos el 1, que va a tener 1, 10, 100, 1000 gramos. Luego, recordad que en fracciones te deben haber enseñado que, supongamos, vos tenés 2/3 que lo multiplicás por 5/4. Este 2 lo simplificás con este 4 y acá te queda 2. ¿Por qué? Porque el 2 se está multiplicando y esto es 2 por 2, que está dividiendo. Bueno, acá pasa lo mismo con las unidades. Vos vas a tener en esta fracción el kilogramo que está dividiendo. Y en esta de acá vos vas a tener que el kilogramo está multiplicando. Por lo tanto, kilogramo y kilogramo se te van. ¿Qué te va a terminar quedando el resultado? El resultado te queda en gramos. Luego, vos lo único que vas a tener que hacer es 30,1 por 1000, que va a ser 30.100, dividido 1, 30.100. Y ahí tenés el pasaje de unidades hecho con coeficiente proporcional. Luego, vamos a otro ejemplo. Supongamos que tuviéramos 4.000 miligramos y lo queremos pasar a gramos. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es borrar esto de acá y luego vamos a colocar el 1 en aquella unidad que es más grande. ¿Cuál es? Gramos. Vamos a agregar tantos ceros como te permita llegar a miligramos, o sea, de gramos a miligramos agregamos 3 ceros. Luego volvemos a escribir 4.000 miligramos. Vamos a multiplicar por la unidad a la cual yo quiero pasar es gramos. La unidad que yo quiero hacer desaparecer es miligramos. ¿Cuál es la unidad más grande? El gramos. Tiene 1000 miligramos. Miligramo multiplica, miligramo divide, lo simplifico. Ahora hago 4.000 por 1, 4.000, dividido 1000, 4. Esto va a ser 4 y la única unidad que no se me fue gramos, 4 gramos. El tema viene, seguramente, en que uno va a preguntar, che, pero multiplico o divido. Eso es lo que menos tenés que preguntarte vos. Al momento de hacer el coeficiente proporcional y lo haces en una manera mecánica, es esta, pero aprendiste el procedimiento, solo en el coeficiente proporcional va a salir se multiplica o divide. ¿Sí? Entonces, quédate tranquilo o tranquila que va a salir seguramente si sabes hacer el coeficiente proporcional. Vamos a un último ejemplo, antes de ir a la ejercitación. Supongamos que tenemos 0,02 kilogramos y lo quiero pasar a miligramos. Y ahora lo que vamos a hacer es,
sin utilizar la tablita, poniendo el 1 y la cantidad de ceros, lo vamos a tratar de hacer mentalmente. ¿Ok? Entonces, 0,02 kilogramos lo voy a multiplicar por la unidad a la que yo quiero pasar, miligramos. Y lo voy a dividir por la unidad que quiero que se vaya, que es kilogramos. Luego, la unidad más grande es el kilogramo. Ese es el 1. Y fíjate, te parás con un 1 acá. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Un kilogramo tiene 1.000.000 de miligramos. ¿Y esto que me va a terminar dando? 0,02. Y esto nos va a terminar dando 20.000. Y fíjate que kilogramos se multiplica, kilogramos se divide y te termina quedando 20.000 miligramos. Y ahí tenemos el pasaje de unidades. Bien, vamos a arrancar haciendo un par de ejercicios. El ejercicio es un ejercicio con 6 pasajes de unidades. Dice, expresa en las unidades que se indican las siguientes medidas utilizando factores de conversión o coeficientes proporcionales. Y tenemos 5 kilogramos que lo tenemos que pasar a gramos. 5 kilogramos, hay un error ahí. 5 kilogramos que lo tenemos que pasar a gramos. Yo igual en la parte de error, en la parte de comentarios, ahí voy a decir que había un error. 5 kilogramos, vamos a anotar. Coeficiente proporcional. ¿Qué unidad tengo que hacer aparecer? Gramos. ¿Qué unidad tengo que hacer desaparecer? Kilogramos. Bien, ahora, el 1 lo tengo acá, 10, 100, 1000. Un kilogramo, 1000 gramos. Luego, kilogramo con kilogramo se me va y esto me va a quedar 5000 gramos. Y ya tenemos el primer pasaje de unidades. El segundo, 0,6 kilogramos a gramos. 0,6 kilogramos, nuevamente a gramos. ¿Qué vamos a escribir? 0,6 kilogramos. Como es igual al pasaje anterior, ya directamente digo, bueno, 1 kilogramo, que es la unidad que quiero que se vaya, tiene 1000 gramos. Por lo tanto, esto va a ser kilogramo, se va con kilogramo, 0,6 por 1000 son 600 gramos. El tercero, 17 centigramos a hectogramos. 17 centigramos a hectogramos. Vamos a escribir 17 centigramos, coeficiente proporcional. En el numerador va a ir aquel a la cual voy a hacer el pasaje, hectogramos. En el denominador va a ser aquel que quiero que se vaya, del cual parto, centigramos. ¿Cuál de las dos unidades es más grande? Hectogramos. Me paro acá. 1, 10, 100, 1000, 10.000. 10.000. Y 10.000, centigramo con centigramo, 17 dividido 10.000 va a ser 0,0017 hectogramos. Vamos al próximo. 9,2 gramos a centigramos. 9,2 gramos a centigramos.
Y vamos a tener 9,2 gramos. Voy a multiplicar por la unidad a la cual yo quiero hacer aparecer, a la que quiero pasar, que es centigramos, y voy a dividir por la unidad de la cual parto, que es gramos. ¿Cuál de las dos unidades es más grande o está más a la izquierda? Es gramos. Ese es el 1. Y fíjate que tengo 1, 10, 100 centigramos. Gramo con gramo se te va. 9,2 por 100 es 920 centigramos. El siguiente dice 135 decigramos a decagramos. 135 decigramos a decagramos. Escribo 135 decigramos. Voy a escribir el coeficiente proporcional. Arriba voy a escribir con el numerador decagramos. Y abajo voy a escribir decigramos. ¿Cuál es la más grande? Decagramos. Ese es el 1. Decigramos tengo 1, 10, 100. Decigramo con decigramos se me va. Y 100 por 1, 135 por 1 es 135 dividido 100, 1,35 decagramos. Se puede escribir de esta manera o también se puede escribir con una D mayúscula gramos. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Último pasaje es 90,5 miligramos. 90,5 miligramos lo vamos a pasar a kilogramos. Entonces, 90,5 miligramos lo vamos a multiplicar por kilogramo y lo vamos a dividir por miligramo. Recordamos que el 1 lo tenemos en la unidad más grande y acá tenemos 1.000.000. 1 kilogramo, 1.000.000. Miligramo con miligramo se te va a ir y te va a terminar quedando 90,5 dividido 1.000.000 va a ser 0,000905 kilogramos. Y ahí tenemos el último. Más adelante les voy a enseñar, dentro de muy poco tiempo, les voy a enseñar otra manera de escribir estos números sin utilizar tantas cifras decimales. ¿Ok? Bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si querés, podés suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para ir avisándote de nuevos videos que voy subiendo. Si tenés alguna duda o querés dejarnos alguna sugerencia, hacelo a través de comentarios. Y bueno, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de Flip It con Néstor. Chao, hasta la próxima.